Vamos a comenzar con la lectura de hoy de Levítico capítulo 6. Vamos a estar leyendo Levítico capítulo 6. Y algo muy importante, el hecho de que cuando leemos las escrituras, permitimos que el Señor nos hable, permitimos que el Señor sea el que trae la enseñanza y todo lo que digamos sea conforme a su palabra, que nada de lo que digamos pues sea de nuestra propia voluntad. Ah, Ubicamos a Moisés hablando con Dios desde el tabernáculo. De ahora en adelante, cada vez que vemos las escrituras, estamos viendo que Dios le está hablando a Moisés desde el tabernáculo. Vemos que pasaban unas cosas específicas, como por ejemplo su rostro le brillaba, el pueblo se paraba en las tiendas, todo el pueblo se paraba en las tiendas a esperar a que Moisés saliera. Y cuando esperaban ahí, se postraban al piso y cuando él salía, entonces se reunían todos para escuchar qué era lo que Dios estaba mandando. Es interesante ver que todas estas leyes no fueron dadas todas en un segundo, ¿ok? Muchas de estas cosas, estamos hablando de que al principio fueron 40 días que duraron allá en el monte, dándole la primera parte, que ya la vimos, ¿verdad? Y luego ahora vemos que Dios sigue trayendo estas instrucciones a través de Moisés. Así que habló Jehová a Moisés y le dijo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación, ya explicamos que la palabra prevaricación quiere decir que hiciera algo en contra de las leyes de Dios, ¿ok? Entonces, si peca, si ofende, falta contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado. Aquí estamos hablando que está pecando contra Dios cuando hace estas cosas. Y quiero que noten esto. Dice, cuando él pecare contra Jehová, y tú dices, ¿cómo fue que pecó contra Jehová? Negándole algo a su prójimo. Oigan bien, algo que se supone que él estaba encomendado, quiere decir que era su responsabilidad, o algo que se le dejó en su mano. Vamos a suponer que le dijeron, mira, guárdame esa hacha hasta que yo regrese. Y luego la hacha se desapareció, para que tengan una idea. Hoy día, guárdame el teléfono, agárrame la cartera, agárrame, no sé, lo que sea, piensen en cualquier cosa. Miren lo que está diciendo, que le está faltando a Jehová. Está cometiendo prevaricación contra Jehová cuando no hace lo que debió hacer con su prójimo. O si robare, si literalmente le robare algo a su prójimo, o si calumniare contra su prójimo, o sea, que hablara falso testimonio. Calumnia es cuando dice algo que no debió decir, una mentira literalmente contra su prójimo. Dice, cuando tú haces estas cosas, estás prevaricando contra Jehová. Muchas veces las personas no lo ven así. No, el problema es contigo y con tú y yo aquí, el problema entre nosotros dos. No se dan cuenta que un problema entre tú y yo me está trayendo un problema con Dios. Y ustedes dirán, Wanda, pero eso era en la ley. Ahora, si yo tengo un problema con una persona, eso entre él y yo, no es con Dios. Cuando usted encuentre esa escritura, me la deja saber, me la busca. Cuando usted me diga que esto era solamente antes y que ahora tú puedes tener problemas con un hermano y vas a estar bien con Dios. Hey, ¿cuál es la escritura que dice? Ah, ¿Cómo puedes amar a tu hermano que has visto, verdad? ¿Cómo puedes amar a Dios que no ha visto? Así que dice, ¿cómo puedes tú amar a Dios que no ha visto, ¿ok? Y estás peleando con tu hermano que puede ver. Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, dice Dios que ese es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan 4:20. Así que cuando estamos leyendo esto, usted tiene que asociarlo con la ordenanza que hay para nosotros, el mandamiento, la enseñanza que hay para la iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Y qué cosa? Que te está diciendo que si tú pecas contra tu hermano, está pecando contra Dios. Y allí te dice que si tú no amas a tu hermano, pues tú eres un mentiroso cuando dice que amas a Dios, porque
Tú no puedes aborrecer a tu hermano y amar a Dios. Eso no concuerda. Si tú dices amar a Dios, vas a amar también a tu hermano. Lo dice así el verso. Es más, vamos a leerlo, porque a veces que yo diga las cosas suena como, Wanda, ¿esos son inventos tuyos o lo dice la Biblia? Vamos a leer 1 Juan 4 y vamos a leer versos 20 y 21. 20 y 21. Alex, ¿lo puede leer, por favor? A ver, Alex se me fue. Ok. Pero lo leo yo entonces. Aquí voy. Yo lo leo, Wanda. Adelante, Nana. Primera de Juan 4, 20 y 21. 20 y 21. Dice aquí, nuestro padre adoraron. Ese es. No, primera de Juan. Primera de Juan. Yo déjame ver cuál yo tengo. Estás en Juan 4. Es primera de Juan. Sí, La carta de primera de Juan. primera de Juan. Esta es la primera. Versículo, capítulo 4, ¿no es? 4. Verso 20 y Capítulo 4. 21. De primera de Juan, que yo tengo. ¿Será que tengo tercera? Espérese. Debe ser Juan. Sí, pues de primera de Juan 4. ¿Y por qué no me sale el versículo entonces? Porque el que usted está leyendo, Juan, el libro de Juan. No, no, primera de Juan 3, dice aquí. Ponga otra ley entonces, porque como Ok, que todo. adelante, Alex. Ya, yo leo. Si Está bien, alguno gracias. dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Alex, si yo te escuché bien, tú dijiste que esto es una sugerencia de parte de Dios. No, esto no es una sugerencia, esto es un mandamiento. Es un mandamiento. Entonces, muchas veces las personas ven esto como si fuera una sugerencia. Esto depende de cómo yo me sienta. No, esto depende, esto no es sugerencia, esto no es como tú te sientas. Esto es mandamiento de Dios. Si tú dices amar a Dios, tú tienes que amar a tu hermano. Entonces, cuando leemos en el libro de Levítico, que él le está diciendo al pueblo, hey, si tú tienes un problema con tu hermano, tú estás pecando contra Dios. Es lo que le está diciendo en el verso 2. Cuando una persona pecare contra Dios, que hiciera una prevaricación, que violare las leyes de Dios, negando a su prójimo lo que había encomendado o lo que había dejado en su mano, o si robare a su hermano, o si calumniare a su hermano, habiendo hallado lo perdido, vamos a suponer que lo que había perdido lo encontró, pero luego lo negó, o sea, mintió y juró en falso, te juro que yo no lo tengo, cuando sí lo tiene. En alguna de todas esas cosas en que suele pecar el hombre suele pecar contra su prójimo. Hermana, dice que eso es igual que pecar contra Dios. Así que alerta a esos que piensan que yo puedo tener una buena relación con mi iglesia, aunque me esté matando como perro y gato con mi familia. Cuidado de llegar a tener ese entendimiento y tener el entendimiento literalmente entenebrecido, pensando que eso pueda ser así. Pues dice, y en cualquiera de esas cosas que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, porque cuando dijo la calumnia, ya sea que mintió, hizo una ofensa, dice que va a restituir aquello que robó. Si es que dijo, no, yo no lo tengo, pero sí lo había encontrado, tiene ahora que devolverlo para atrás. O el daño de la calumnia o el depósito que se le encomendó o lo perdido que halló. Tiene que restituirlo para atrás. Todo aquello sobre que hubiera jurado falsamente. Te juro que yo no hice eso, te juro que yo no lo dije, te juro que yo no lo tengo, lo que sea. Porque esa es otra. Se ponen a hablar de la familia y luego dicen, yo te juro que yo no dije nada. Pero sí, ya lo dijiste. Y ahora está tratando de hacer creer. Muchas veces las personas usan el juramento para que la gente le crea. La Biblia dice que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. No tenemos que andar jurando. La gente nos tiene que creer cuando decimos sí o cuando decimos no. Pero si nosotros todo constantemente estamos mintiendo y estamos engañando y estamos diciendo
falso testimonio. Entonces luego tenemos que jurar para que la gente crea que estamos diciendo la verdad. Y hoy día eso es lo que se ha usado, por lo menos en mi país, se usa mucho el de jurar para que la gente crea que uno está diciendo la verdad. Sin embargo, el Señor nos manda que no juremos. Pero si resulta que hizo un falso juramento, dice que va a restituir por entero aquel a quien pertenece y va a añadir a ello la quinta parte en el día de su expiación. O sea, vamos a suponer que era un teléfono que le dieron a agarrar, luego dijo que se le perdió, pero luego lo encontró, pero dijo que no lo había encontrado y que se quedó perdido. Pues dice que tiene que, cuando venga ese día de su expiación, cuando venga a pagar por sus pecados, tiene que venir y traer ese teléfono más quinta parte, añadir una quinta parte de eso que había perdido, ya sea el valor de eso, una quinta parte tiene que añadirlo. Hoy día, una persona comete un delito, y recuerden que en las leyes que Dios instituyó al pueblo, tenía mucho que ver con la vida social que ellos iban a llevar, pero junto con eso estaba también lo moral. Hoy día tú robas algo contra un vecino. Hoy día, o sea, tú te pones a pensar, la gente roba contra el vecino. Si el vecino lo delata, lo llevan a la policía y solamente tiene que devolver lo que cogió. No se le pide que devuelva otra cantidad adicional. No sé si ustedes se dan cuenta, como por ejemplo, bueno, pues tienes que estar preso por cierto tiempo o tiene que pagar cierta multa. Sin embargo, esa multa no va a la persona a quien agravió. Esa multa va al gobierno. Y la persona que agravió, pues, si logran conseguir lo robado, pues se le devuelve. Miren cómo Dios está trayendo una ley que es civil, ¿verdad? Una ley civil es entre personas, no es un cargo criminal. Sin embargo, Dios lo trae a él. Estás pecando contra Dios. Hoy día eso se ha perdido. Hoy día eso se ha perdido. La gente pecan entre ellos y no se dan cuenta que le están fallando a las cosas de Dios. Y estoy hablando entre cristianos, no estoy hablando con la gente del mundo, que a la gente del mundo no le importa lo que Dios piensa. Pero estoy hablando entre cristianos, cristianos que se pelean entre ellos, que tienen contiendas, que tienen discusiones, se faltan al respeto, se ofenden uno con otro. El chisme entre los hermanos de la iglesia, sí, todas esas cosas son pecado contra Dios. Y muchas veces no abrimos los ojos, no nos damos cuenta que estamos rompiendo nuestra relación con Dios cuando le faltamos a nuestros hermanos. ¿Okay? Y para expiación de su culpa, entonces ahora nos dice qué tenía que hacer esa persona cuando viniera a pagar la expiación de su culpa. Dice que va a traer a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a su estimación y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que se suele ofender. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos una gran ventaja en estar en este Nuevo Testamento. El Señor dice que cuando nosotros pecamos, no dice que nosotros no pecamos, oigan bien, dice que cuando nosotros pequemos, el Señor lo que pide de nosotros es que nosotros confesemos. Estoy yendo a 1 de Juan, capítulo 1, y voy a ir al verso 9. Dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, porque el verso 8 dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y la verdad de Dios no está en nosotros. Nosotros somos pecadores. Punto. Eso nadie lo puede refutar. Pero cuando nosotros confesamos nuestros pecados, hay una diferencia y es que nosotros recibimos limpieza. Dios es fiel, Dios es justo y Él perdona nuestros pecados. Recibimos perdón de pecado y recibimos limpieza de toda nuestra maldad. Cuando nosotros confesamos. Si decimos que no hemos pecado,
Pero nosotros hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que si usted escucha alguna vez a algún cristiano decir, no, porque nosotros no cometemos pecado. Usted, hermano, deje de ser tan mentiroso. Dígaselo en su cara. Nosotros somos todos pecadores. Nosotros no practicamos el pecado. Esa es la única diferencia. Nosotros no practicamos el pecado. Y cuando pecamos, como dice el capítulo 2 de Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice que si nosotros pecamos, supone que nosotros no pequemos, ¿verdad? Estas cartas, la palabra de Dios ha sido escrita para que nosotros no pequemos. Pero si alguno hubiera pecado, estoy leyendo en el verso 1, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sabe que tristemente la gente del mundo no tiene ese abogado? Pero nosotros que hemos confiado en Jesucristo, tenemos ese abogado para que nos defienda delante del Padre, para que nos justifique delante del Padre cuando nosotros hemos pecado. Así que, partiendo de ese entendimiento, el pueblo de Israel tenía, igual que nosotros, tenía que ir a confesar su pecado, pero tenía que traer esta ofrenda para la expiación y tenía que traer ese carnero sin defecto para ser expiado. Lo iba a traer al sacerdote y el sacerdote se encargaba de hacer esa expiación. ¿Okay? Y dice que habló aún Jehová a Moisés, o sea, le dijo otras cosas más. Y le dijo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. Cuando oímos esta palabra holocausto, muchas veces una palabra nosotros no acostumbramos a usar y a veces pues queremos entender porque no son palabras que nosotros utilizamos. Estoy buscando otras versiones para que vean que usa la misma palabra holocausto. Entonces, en esta versión aquí podemos buscar el significado de la palabra holocausto. Aquí, ahí. Y dice que el holocausto es la actividad, holocausto aquí sí, de quemar ofrenda, es lo que dice, de hacer sacrificio, de ese humo que sube hacia arriba. Oigan bien, el holocausto es lo que se quema sobre el altar y sube ese humo hacia arriba. Y es interesante que cuando lo vemos aquí, nos da cierta descripción de cómo va a ser ese holocausto. ¿Okay? Así que lo vamos a leer. Dice, esta es la ley del holocausto. El holocausto va a estar sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Así que ahora cuando usted ve la palabra, piensa en la palabra holocausto, ese fuego va a estar ahí, esa ofrenda encendida, o sea, vamos a suponer que sea una oveja, un carnero, ya hemos hablado de los diferentes tipos de ofrendas que habían. Cualquiera de estas ofrendas que se vayan a traer, se trae y se pone a quemar y va a estar ahí quemándose toda la noche hasta la mañana, ¿ok? Y ese fuego del altar va a estar encendido toda la noche. Ese humo que sube, eso es lo que se llama ese holocausto, es ese olor de fuego, de humo quemado que sube hacia el cielo y el Señor lo recibe como ofrenda. ¿Okay? Él no está recibiendo el animal quemado. Eso se quema, eso se convierte en ceniza. Él recibe el olor de ese holocausto. ¿Okay? Eso es lo que nos enseña la palabra holocausto. Dice que el sacerdote se pondrá su vestidura de lino. Ya hemos hablado de la vestidura especial que ellos usaban. El calzoncillo también será de lino, lo pondrá sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, cuando el fuego haya consumido, es decir, que ya no haya nada, que ese animal que estaba ahí quemándose ya se consumió, ya se convirtió en ceniza. Dice que apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Se las va a quitar de arriba del altar y la va a poner junto, quiere decir al lado del altar. Y después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar
limpio. Recuerden que tenían un lugar para echar esa ceniza fuera del campamento, no se dejaba dentro del campamento. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote podrá en él leña cada mañana y va a acomodar el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Ahora yo quiero que usted piense en esto. Un fuego encendido sobre el altar todo el tiempo. No se va a apagar ese fuego. Piensa en el trabajo del sacerdote, que tenía que estar haciendo servicio. Recuerden que ellos cogían turno. Estaba el sumo sacerdote, estaban los sacerdotes que trabajaban todos juntos haciendo este trabajo. No era un hombre solo, ¿ok? Pero al que le tocara ese turno, ellos cogían turnos para hacer su servicio. Y al que le tocara ese turno, tenía que asegurarse que ese fuego no se apagara. O sea que constantemente tenía que estar echando leña sobre el fuego. A veces yo digo que el trabajo del sacerdote, yo me pongo a analizarlo para atrás y digo, wow, qué mucho trabajo. Estar bregando con matando animales, derramando sangre, tirando sangre por todos lados. Tenían que tirar sangre en las cortinas. Digo yo me pongo a pensar y yo no sirvo para ese trabajo. Sin embargo, doy gracias a Dios de que hoy como sacerdote de Dios y personas que tengo que traer ofrenda delante de Dios, ya no tengo que estar bregando con esos animales, sino que tengo que bregar conmigo misma, ¿verdad? Tengo que trabajar como yo, como sacerdote, qué ofrenda yo estoy trayendo delante de Dios. Tengo que trabajar que mis vestiduras no estén manchadas, que mi vida sea un ejemplo para otros, que yo pueda ser una ofrenda agradable delante de Dios. Mi vida, las obras que hago, cómo ando, cómo camino, cómo me comporto, cómo trato a los demás, que todo eso se convierta en una ofrenda que suba como un humo agradable ante nuestro Dios. Imagínate, ese fuego no se podía apagar, tenía que estar encendido todo el tiempo. Así mismo debe ser nuestra luz, hermana, que debe estar brillando delante de los hombres todo el tiempo. Y lo dice la palabra, ¿verdad? Que así brille nuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Eso lo dice en Mateo capítulo 5, Mateo 5, 16. Lo dice el Señor, vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Si se enciende una luz y se pone debajo de un almud, si no se pone debajo de una luz, sino sobre el candelero y alumbra a todo lo que está en la casa. Así debe alumbrar nuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras con el propósito de que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. No es para que nos vean a nosotros, no es para que nos glorifiquen a nosotros, es para que glorifiquen a nuestro Dios que está en los cielos. Pero por las obras que nosotros hacemos, por la forma en que vivimos, cómo lo tratamos, cómo nos conducimos delante de los demás, entonces ellos podrán glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Así que ese fuego debe estar encendido todo el tiempo, igual nuestra luz debe estar encendida todo el tiempo, hermana. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y muchas veces la gente piensa, no, eso en el altar, Wanda, eso es cuando estamos allá en el edificio. Hermana, ahí no hay ningún altar. El altar está aquí, nosotros somos el altar. No, usted no puede vivir su vida pensando que usted nada más tiene que portarse bien cuando esté dentro del edificio. Este es el altar. Cada uno de nosotros somos templo de Dios y somos ese altar. Y este fuego tiene que estar ardiendo constantemente en este altar para que los hombres puedan ver nuestras buenas obras y que puedan glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Que nosotros seamos esa luz delante de los hombres y que estemos continuamente dando esa luz. Y esta es la ley de la ofrenda, dice el verso 14. Esta es la ley de la ofrenda. Ya terminamos con la parte del holocausto. El holocausto habla de cómo el altar debe estar con la luz encendida todo el tiempo. Ahora no está hablando de otra cosa, ahora no está hablando de una ofrenda. Recuerden que la primera parte está hablando del holocausto por expiación por el pecado, ¿ok? Pero ahora no está hablando de la ofrenda. La ofrenda la ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar, ¿ok?
Y dice que tomarán de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Si se dan cuenta, cuando estamos haciendo esta ofrenda, no tiene nada que ver con pecado, ¿ok? Esto es una ofrenda que se hace solamente para memoria, para un olor grato a Jehová. Se va a derramar sobre el mismo altar y es harina, el aceite y el incienso. Si se acuerdan, el incienso tenía una preparación especial de varios aceites. Ese incienso era una mezcla especial. Y ese incienso que se usaba era específico. Ellos no podían usar cualquier incienso. Y ese aceite también era un aceite específico. No podían usar cualquier aceite. Y eso ellos lo traían como una ofrenda. Y era para memoria para el Señor. Lo traían ante el altar como un memorial en olor grato a Jehová. Y el sobrante de esa ofrenda que se traía, y habíamos hablado de esta ofrenda antes, cuando la gente iba a traer cierta cantidad, que era como un saco de la harina, pero solamente se ofrecía un puño, no se ofrecía todo el saco. Este saco de harina venía a ser la comida que comían los sacerdotes, ¿ok? Y luego en el verso 16 habla que el sobrante de esa ofrenda lo comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerán en el lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. Era parte de lo que era esta ofrenda. Una parte se quemaba, la otra parte se comía. Pero no podía tener levadura. Esa harina no se podía cocer con levadura. La he dado a ellos por una porción de mis ofrendas encendidas. Oigan bien, Dios está diciendo, yo le estoy dando a ellos, a los sacerdotes, una porción de mis ofrendas encendidas. Esto es una cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Esto también, la ofrenda encendida también era algo santo, igual que el sacrificio por el pecado, igual que el sacrificio por la culpa. ¿Ok? Igual todos ellos eran cosas santísimas. Y ellos debían tomar esa porción. No sé si ustedes piensan en esto, porque tenían que estar en el lugar santo cuando fueran a participar de esta porción. ¿Has pensado alguna vez cuando participamos de la cena del Señor, cómo la cena del Señor es una porción que nosotros cogemos del cuerpo de Cristo, de la sangre de Cristo? Participamos con esa porción, con un poquito. Y es algo santo, es algo santísimo, no es cualquier cosa. A veces me da pena cómo hay personas que menosprecian la cena del Señor, no entendiendo que esto es algo santísimo, que el Señor ha proporcionado esto para que nosotros tengamos comunión con su Hijo. ¿Sabe lo que es tener comunión con Cristo? Por medio de la Santa Cena, esa cena que participamos de el pan sin levadura y del jugo de uva. Y miren cómo estamos hablando la misma cosa. Ellos están haciendo la misma cosa, están participando de un pan sin levadura y le dice, esto es porción de mis ofrendas, esto es una porción de lo que yo estoy ofreciendo. ¿Quién se ofreció en sacrificio? ¿Quién fue esa ofrenda que se ofreció en sacrificio? Nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros cogemos porción. Cada vez que participamos en la cena, cogemos una porción de nuestro Señor Jesucristo al participar de la cena. Dice que todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare en ellas será santificada. Estamos hablando de cosas súper santas, hermano. Y cuando hablamos de cosas santísimas, estamos hablando de cosas que no se contaminan con el pecado. Donde tenía que haber una limpieza, no solamente física, sino también del corazón, de aquí, de la mente. O sea, que nosotros estemos en una consagración completa al Señor. Ellos tenían que estar en esa consagración cuando iban a ofrecer estos sacrificios, ya sea de ofrenda, ya sea por el pecado o ya sea por la culpa. ¿Okay?
Luego en el 19 dice que habló también, es decir, que también le dijo estas otras cosas a Moisés. Le dijo, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día que fueron ungidos. Aquí está hablando algo específico del día que ellos vayan a ser ungidos para ser sacerdotes. Recuerden que todo esto son instrucciones que Dios le está dando antes de que ellos las hagan. ¿Ok? Dios está dando instrucciones específicas de cómo él quiere que el pueblo de Dios le adore. Así que era necesario que ellos siguieran esta instrucción al pie de la letra. Aarón y sus hijos van a ofrecer a Jehová el día que fueron ungidos la 10ª parte de un efa de flor de harina. ¿Ok? Esto es una ofrenda perpetua. La mitad a la mañana y la mitad a la tarde. ¿Y por qué decimos ofrenda perpetua? Porque ellos tenían que ungir nuevos sacerdotes cada vez que un sacerdote iba a empezar. Recuerden que los sacerdotes vienen a ser los levitas, son esa descendencia de Aarón. Y cada vez que ellos iban a empezar ese ministerio de ser sacerdote, tenían que ser ungidos. Pues ese nuevo sacerdote que se levantara tenía que ofrecer esa 10ª parte de un efa de flor de harina. Recuerden, estamos hablando de un saco de harina y es literalmente como si fuera un puñado. Dice que en sartén se preparará con aceite. Aquí está dando una instrucción específica para ese día que fuera a ser ungido los sacerdotes. Van a freír en un sartén con aceite, van a traer las fritas y los pedazos cocidos de la ofrenda le ofrecerán en olor grato a Jehová. Es decir, esos pedazos cocidos de esa harina lo van a quemar en el altar. Ahí es donde viene lo del olor grato. Se quemaba y ese humo que subía como un olor grato a Jehová. Muchas veces cuando pensamos en el asunto de la ofrenda, pensamos que es el animal quemado o que es el animal muerto. No, si ustedes se dan cuenta, no es eso. El animal quemado, el animal muerto se quema, eso queda en ceniza, las cenizas se echan fuera. Es el olor que sube delante de Dios. Y muchas veces nosotros pensamos, pero nosotros no estamos haciendo ninguna ofrenda. ¿Cómo nosotros hacemos esto del olor grato delante de Dios? Y ya mismo vamos a ver que para nosotros el olor grato no es algo que quemamos, sino las cosas que hacemos suben como un olor grato delante de Dios. Y eso habla 2 Corintios, habla de eso. ¿Okay? Dice que el sacerdote que en lugar de Aarón fuera ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. ¿Ven? El que viene a ser el próximo sacerdote va a hacer la misma ofrenda. Esto es perpetuo de Jehová y toda ella será quemada. Ese pan que se haga, que se fríe, luego tienen que ir y quemarlo sobre el altar. Es la forma de traer la ofrenda. Y toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, completamente, y no se comerá. Lo tienen que quemar completamente hasta que quede la ceniza. Y habló a Moisés, Jehová, diciéndole, habló más, le dijo otras cosas. Y esto es, les repito, esto es diferentes ocasiones. Cada vez que el Señor hablaba, se acercaba. Recuerden que todo lo que él decía, Aarón lo iba escribiendo, ¿ok? Y recuerden que la forma de escribir no es como hoy día nosotros escribimos con papel y lápiz. En aquel entonces todavía no estaba ni siquiera el papiro. Muchas de estas cosas estaban escritas en piedra, literalmente escritas en piedra, y se tomaba tiempo escribir en piedra. Más adelante, cuando ya se empieza a preparar el rollo y escribir en papiro, entonces se empiezan a transcribir las cosas que se habían escrito, pero la mayoría de las cosas estaban escritas en piedra, por lo tanto se tardaba más tiempo que una imprenta, ¿ok? Así que habló a Aarón y a sus hijos y habla a Aarón y a sus hijos y dile, esta es la ley del sacrificio expiatorio. Ahora le está dando otra ley, ¿ok? Esta ley es para sacrificio expiatorio. Expiatorio quiere decir para perdón de pecado, expiar los pecados, ¿ok? En lugar donde se degüella el holocausto, donde se mata el animal, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová.
La ley que le está diciendo, esto es una cosa santísima. Ya habíamos hablado antes de el sacrificio expiatorio, de ese procedimiento, pero ahora está diciendo algo adicional. Esto es una cosa santísima. Esto no es cualquier cosa. Y tiene que degollar el animal por el pecado. Dice que el sacerdote que la ofreciere por el pecado, la comerá. En lugar santo será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Es interesante que la ofrenda no se come, pero la de expiación, ustedes recuerdan que una parte se quemaba, la grosura, los intestinos, todo eso, y lo otro tenía que cocinarlo y tenía que comerlo. Pero dice, ahora está diciendo un dato diferente que antes no había dicho. Tenían que comerlo en el lugar santo. De ahí, en ese tabernáculo, en el atrio, en esa sala del tabernáculo de reunión, ahí tenían que comerlo. No lo iban a comer afuera, en el patio de afuera, tenían que comerlo en el lugar santo. El lugar santísimo, ellos no podían entrar, nada más el sumo sacerdote una vez al año. O sea que en el lugar santo era el lugar, y ya habíamos hablado de esas partes del tabernáculo, así que si lo recuerdan, creo que va a ser fácil para ustedes. Y ahí tenían que comer, en ese lugar santo tenían que comer esa comida. Todo lo que tocare su carne será santificado. Oigan bien, todo lo que tocare su carne será santificado. Y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en un lugar santo. Wow, todas las cosas que se iban a hacer tenían algo apartado. No se podía contaminar con lo de afuera. Tenía todo que ser santo. Santo quiere decir apartado para eso. Y a veces pienso yo que nosotros no tomamos nuestro sacerdocio tan en serio. Nosotros no tenemos estas cosas entendiendo que son santas, nuestra propia vida, nosotros mismos, nuestros hermanos, el participar de la cena, el tiempo de alabanza, todas estas cosas son cosas santísimas y muchas veces menospreciamos estas cosas santísimas. Así que tenemos que tener mucho cuidado de nosotros analizarnos. Realmente vamos a analizarnos, porque el Señor habla cuando nosotros venimos a participar de la cena, que nosotros tenemos que autoanalizar. Entonces, que el análisis de esta semana para nosotros sea, ¿estoy yo tomando lo santo como santo o lo estoy tomando como cualquier cosa? Ese es el análisis que debemos hacer. Las cosas santas, ¿las estoy tratando como santas o no me importa? Dice que la vasija de barro en que fuere cocida será quebrantada, será quebrada. Y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Oiga bien, él va a lavar la ropa. Es lo que dice el verso 27. Si se ensucia su ropa con sangre, él la va a lavar. Si él la lava en una vasija de barro, dice que cuando termine, tiene que ser rota esa vasija de barro. Tienen que quebrarla. Pero si fuere cocida en una vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. O sea, donde lo que esa carne tocare dice que iba a ser santo. Si la ropa se salpicara, tenía que lavarla en lugar santo. Pero dice que cuando estaba cociendo esa carne, cuando fuera a cocinar esa carne, si la cocina en un vaso de barro, una vasija de barro, tiene que romperla. Si la cocina en una vasija fregada, de bronce, pues tiene que fregarla y lavarla con agua. Y a veces yo pienso, tantos mandamientos y tantas cosas puede ser confuso. Para ellos puede ser confuso y todo esto, por eso era tan importante que Moisés escribiera todo esto, porque ellos tenían que memorizar todo esto para seguirlo al pie de la letra. Todo varón de entre los sacerdotes lo comerá. Todo varón de entre los sacerdotes iba a comer ese holocausto y eso iba a ser una cosa santísima. Mas no comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiera en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. Al principio, en otra clase, estuvimos hablando de esa ofrenda por expiación. Y hablamos de cómo tenían que sacar la grosura, los intestinos, todas las cosas de adentro, todo eso iba a ser quemado hasta el final.
las patas, la cabeza, todo eso iba a ser cortado, tirado por otro lado. Y luego la parte que se iba a cocer, a cocinar, que es lo que se van a comer los sacerdotes. Aquí está dando unas instrucciones que antes no nos había dado, ¿ok? Y esas instrucciones son en qué vasija lo cocine, dependiendo de la vasija que sea, si ya sea de barro o de bronce. Si es de barro, al final tiene que romperla. Si es de bronce, pues la limpia. Y también nos está diciendo que debían comer en el lugar santo. Esa comida tenían que comérsela ahí dentro del lugar santo. Y lo otro que nos está diciendo es que se recuerde de no comerse nada de lo que se iba a quemar. ¿Okay? Esas cosas que se iban a quemar tenían que ser quemadas allá en el altar y ser ofrecida como holocausto. Wow. A veces mirando el trabajo que tenía el pueblo de Israel, especialmente los sacerdotes, nosotros podemos minimizar el trabajo de ellos creyendo que, eso había muchos levitas, todos ellos podían hacer el trabajo, eso no es gran cosa. Y muchas veces nos puede pasar que estamos minimizando el trabajo que hacen algunos sacerdotes de nuestra iglesia. Y cuando hablo de sacerdotes, estamos hablando de hermanos, hermanos que están trabajando, hermanas que están trabajando, están haciendo una labor en la iglesia. Y puede ser que nosotros estemos minimizando el trabajo que hacen estos hermanos para el Señor. Recuerden que todo lo que hacemos es para nuestro Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado de no menospreciar el trabajo que tenían que tienen los hermanos hoy día en la iglesia. Si ustedes, las hermanas que tal vez están mirando de lejos, o usted de la que está ahí batiendo el cobre, como digo yo, usted está también meneando el caldero y está trabajando también con los hermanos. Si usted es lo que está afuera, ore por los hermanos que están trabajando. Y a veces digo esto porque hay personas mayores que no es que no quieran trabajar, es que a veces su cuerpo ya no les da la fuerza. Y aunque tienen el deseo, tal vez no pueden. Hermana, oren por sus hermanos que están trabajando. Oren por esas hermanas que están enseñando a los niños para que Dios las use. Oren por todo aquello que están poniendo la mano en el arado. Oren por ellos, porque necesitamos mucha oración. Son muchos, muchos los hermanos que no están poniendo sus talentos para la obra de Dios. No están usando sus dones para glorificar a Dios. Y tenemos que orar por ellos para que se animen, para que se le quite ese temor y que avancen y metan mano en el arado y que empiecen a trabajar para la obra, porque hay mucho trabajo, pero muy poquitos obreros, dice el Señor, muy poquitos obreros. Así que mirando el libro de Levítico, podemos ver un poco de ese trabajo tan arduo que tenía el sacerdote. Y hoy día podemos tal vez comparar con esos hermanos que trabajan fuertemente en la obra del Señor. Muchas hermanas de ellos pues se reúnen en el Zoom y están estudiando la palabra y están animándose unas a otras. Hay otros que están tal vez de lejito, mirando lo que están haciendo. Yo a veces, yo he cometido el error de decir, sí hay hermanos que son calentabancos. Calentabancos es que vienen y se sientan, llegan tarde y se van temprano, no ayudan con nada, no se envuelven en nada. O sea, la iglesia es como su club social, vienen, y se van. Y no se integran en el trabajo, como digo yo, tras bastidores, que ese es el trabajo que están haciendo los sacerdotes, ¿verdad? El pueblo sigue viviendo su vida normal allá afuera, pero cuando tú vas allí al tabernáculo y ves el trabajo que ellos tienen que hacer, tú dices, wow, de verdad que es un trabajo fuerte. Asimismo, también muchas veces tenemos que empezar a mirar a nuestras hermanas, especialmente que están enseñando a los niños, que están trabajando con jóvenes, que los predicadores, vamos a orar por esos hermanos y esas hermanas, porque la labor que están haciendo es una labor hermosa y necesitan ese apoyo de nosotros también. Así que vamos a orar para terminar y le damos gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? Que hemos estado aquí viendo ese trabajo que el Señor le encomendó a los sacerdotes. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, alabado sea tu nombre. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por animarnos a mirar un poco más allá y ver, Señor, que tú exiges que tu pueblo trabaje. Tú sí quieres que tu pueblo se envuelva en esta obra. Y tú nos has hecho nosotros reyes y sacerdotes, Padre, con un propósito. No es para que miremos desde afuera, sino para que estemos envueltos en la obra, para que trabajemos, para que seamos de eso que estamos trayendo esa ofrenda a tus pies, Señor.
que cada uno de nosotros podamos traer una ofrenda agradable al Señor y que seamos olor grato ante su presencia. Gracias, Padre, por tu amor y tu cuidado y gracias por tu palabra, Señor, que nos edifica cada día. Y oramos a ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén.